Arica TV presenta Arica Informa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Gracias por acompañarnos. Le contamos que el Consejo Regional aprueba tecnología y vehículos para el control migratorio y fronterizo. El Consejo Regional aprobó de forma unánime el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica AVIS, que permitirá catastrar a todos los extranjeros que ingresen de forma irregular al país. El software está conectado al Registro Civil y a Interpol de forma directa para detectar inmediatamente a quienes poseen antecedentes penales para procesar su expulsión. El sistema permite trabajar con la detección de huellas dactilares y puntos de identificación claves, como los ojos y las palmas de las manos, sin la necesidad de tener que ser trasladados a un cuartel policial, sino que en el mismo lugar donde se realice el control, lo que hará más expedita la validación de la identidad, antecedentes y detección si se ingresó por un paso habilitado. El gobernador y presidente del CORE, Jorge Díaz Ibarra, valoró la decisión tomada por el cuerpo colegiado que apoyará a la PDI para combatir el crimen organizado en Arica y Parinacota. Además, se aprobó la reposición de 7 vehículos para el control fronterizo y un retén móvil para la PDI, con el fin de fortalecer la labor preventiva que realizan en la frontera. Ambas iniciativas fueron aprobadas de forma unánime y su financiamiento suma más de 6.000 millones de pesos para el combate a la delincuencia. La consejera Jimena Valcarce, presidenta de la Comisión de Seguridad del Consejo Regional, expuso que quiero destacar la voluntad del cuerpo colegiado a avanzar en los temas de seguridad y de poner la seguridad por delante de otros temas administrativos. Esta aprobación de una inversión que sobrepasa los 6.000 millones de pesos es extremadamente relevante. Estamos a la vanguardia con un sistema para la detección de los inmigrantes irregulares en su identificación y que pueda servir para distintos operativos que realice la PDI. Y el diputado Enrique Lee plantea al subsecretario del Interior graves hechos delictuales en Arica en las últimas 48 horas. Junto a la recién conformada bancada del norte, el diputado independiente Enrique Lee Flores sorprendió al subsecretario Manuel Monsalve y los asistentes, ya que en plena cita, una ariqueña se contactó telefónicamente con el parlamentario, informándole de la encerrona más violenta conocida en el último tiempo en un barrio residencial de la zona. Tras el incidente, Lee reiteró su solicitud de que sea decretado el estado de emergencia en la zona norte debido a los graves hechos criminales ocurridos en el último tiempo y enfatizó en la falta de empatía de algunas autoridades regionales en esta materia. En la reunión con el ministro Monsalve le dejé expresada mi preocupación por la forma en que han minimizado la delincuencia en el norte. Algunas autoridades, como por ejemplo el gobernador de Arica, que manifestó que todavía se podía caminar tranquilo por el centro de la ciudad, mientras que ese mismo día en el centro fue apuñalada una persona con riesgo vital, explicó el parlamentario. El diputado Lee hizo hincapié en una serie de actos criminales ocurridos estas últimas horas. Al día siguiente de que el ministro Monsalve llegara a Arica, conocemos del cadáver de un hombre que fue quemado vivo y cuando el ministro llega a Santiago, otro hombre joven es semienterrado y asesinado. Y por si esto fuera poco, como guinda de la torta hubo una persecución por tráfico de drogas con delincuentes que se grababan mientras huían de carabineros. En todo ese escenario, obviamente lo que vemos es que el discurso de la autoridad dista mucho y se contradice con la realidad. Por eso, y tantos otros hechos, es imperativo que el gobierno decrete el estado de excepción de la macrozona norte, destacó el diputado Enrique Lee Flores. Y el gobernador valoró las declaraciones de la ministra Isquia Sichel y espera sea clave, ¿cierto? Y se declare también el resguardo militar en zonas críticas en la región.
El gobernador Jorge Díaz Ibarra valoró las declaraciones de la ministra del Interior, Isquia Siches, en las que dejó abierta la posibilidad de un resguardo militar en zonas específicas de la región, al señalar que no descartamos ninguno de los instrumentos, pero siempre buscamos objetivos y resultados explícitos. Valoro esta puerta que abre la ministra porque es algo que la región demanda. Estuve en Santiago pidiendo un resguardo militar en zonas estratégicas de la región y esperamos que se declare prontamente por el gobierno, dijo el gobernador. Agregó: la ciudadanía necesita acciones rápidas, inmediatas, y esta es una de ellas, así es que espero que esto se pueda concretar. Estamos a la espera de que el gobierno central responda por esta petición que hace la región, el Consejo y el gobierno regional para que exista un resguardo militar en zonas críticas de la región. Que la ministra del Interior se abra a estas posibilidades nos parece que es el camino correcto y vamos a estar atentos. La máxima autoridad regional recordó además que para este jueves se espera que sesione en la región la Comisión Especial contra el Crimen Organizado que lidera la diputada Joana Pérez, donde también se van a invitar a distintos actores sociales, políticos y comunitarios para ir en esta línea que implica variar una fórmula distinta para enfrentar la delincuencia en la zona. La diputada Pérez explicó: queremos considerar lo que se genera desde el territorio con las autoridades y escuchar a las víctimas de lo que se está viviendo. Hemos acogido como comisión el acuerdo de la invitación que nos propició el gobernador de Arica y Parinacota, que estuvo presente en la anterior sesión justamente para visitar la zona el jueves 11 de agosto. Y 164.000 dosis de pasta base de cocaína incautó Carabineros en la ruta 11CH. La droga, 16 kilos 345 gramos, bordea los 164 millones de pesos en microventa, informó el jefe de la 15ª zona de Carabineros, general Iván Mongeneira, quien recalcó que personal de OS7 está generando una vigilancia permanente en los sectores fronterizos. También en las vías de acceso de ingreso y salida del país, lo que ha dado como resultado un incremento durante el presente año, superando ya en 1 tonelada lo incautado en el mismo periodo del año pasado. El general Monge, junto al delegado presidencial Ricardo Sanzana, resaltaron la labor que está desplegando en la región, lo que permitió la detención de un ciudadano extranjero de 35 años que intentaba ingresar la droga a nuestro país. Los hechos transcurrieron en la ruta 11CH, cuando personal del OS7 fiscalizaba vehículos y conductores, y donde fue controlado un minibús que ingresaba a Arica, detectando la sustancia en el equipaje de uno de los pasajeros. Un bolso desde el cual se emanaba un fuerte olor característico de la droga y que contenía 15 paquetes de pasta base de cocaína. El extranjero fue detenido en el lugar, logrando de esta forma retirar de circulación las 164.000 dosis que fueron avaluadas en 164 millones de pesos. El delegado presidencial Ricardo Sanzana sostuvo: esta incautación obedece al trabajo donde estamos comprometidos todas las instituciones, donde hemos tenido procedimientos muy exitosos y sabemos que eso obedece a una coordinación y a una preparación interna por parte de Carabineros. Este procedimiento no fue al azar. Acá vemos un trabajo profesional de inteligencia y planificación, sumado a una rápida acción y eficaz por parte de la institución. Vamos a una pausa y estamos de regreso en Arica Informa. Estamos de regreso en Arica Informa. Vamos a conversar los próximos minutos con el abogado constitucional y también de educación, don Rodrigo Díaz Ahumada, que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Igualmente, mucho gusto. Buenas noches. Vamos a hablar de esta Constitución, ¿no? Me gustaría preguntarle si sirve esta Constitución para arreglar estas situaciones sociales que hoy día vive nuestro país. Yo creo que puede ayudar, pero no hay que olvidar nunca que las constituciones se dictan no para solucionar problemas. Hay que huir un poco del espejismo constitucional. Obviamente, tener una constitución que diga o que reconozca derechos sociales sin tener los medios para alcanzarlos, sin tener el alcance que tienen que tener, obviamente que puede significar una suerte de espejismo, y también ahí hay que leer muy bien la Constitución para ver si estas cosas que se están poniendo ahí van a poder llegar a buen puerto, si efectivamente se van a poder lograr, en qué tiempo, plazo, medios, etcétera. Yo creo que es un tema que no es menor y que yo creo que los constituyentes, y parte de la dificultad que tiene este texto justamente es ofrecer mucho. Un catálogo, creo que son 72 derechos fundamentales,
lo cual puede ser muy bueno desde el punto de vista numérico, pero ¿cuántos de esos efectivamente se van a poder lograr alcanzar, cumplir, lograr, etcétera? Yo creo que no es un tema menor y en ese sentido lo que nos enseña la historia constitucional es que mientras los derechos sean lo más amplios posibles y no tan en detalle, van a permitir que sean alcanzados efectivamente o exigidos del Estado. Ahora, en el tema educacional, que es el tema que usted ha venido, ¿cierto?, acá a nuestra ciudad, a hacer algunos talleres sobre este tema, ¿se podría comparar, por ejemplo, el tema educacional que hoy día está en este texto con otros países, por ejemplo, con otras constituciones? Sí, yo diría que en general todos los textos constitucionales establecen dos tipos de derecho con mayor o menor, digámoslo así, énfasis. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Pero se agrega un tercer punto que eso yo echo de menos en este texto que se nos propone y es el deber de educarse. Aparece en el texto actual que el deber, el texto digamos que se nos va a proponer, aparece como el deber del Estado de ofrecer educación, pero no el deber de educarse. Cuando uno lo compara con otros países, en general, si bien hay una característica fundamental y es que muchas veces, en muchos casos, digamos, salvo Bélgica, estoy pensando en países de Europa Occidental, Bélgica, Holanda e Irlanda, la mayoría de los países tienen entre un 60 y 70% de educación pública, pero el restante tiene plena libertad desde dos puntos de vista, del derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, pero también el derecho o la libertad que tienen los particulares de generar ofertas educativas distintas de las estatales. El texto que se nos propone insiste en la libertad de enseñanza y es cierto cuando uno lee la primera parte del artículo 36, me parece, del texto constitucional, dice el Estado reconoce la libertad de enseñanza y es deber del Estado protegerla y respetarla. Y después dice, esta comprende la libertad de los padres apoderados, dice padres, madres, apoderados, tutores, etcétera, para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿ya? El problema es que falta la libertad para generar ofertas educativas distintas de las estatales. Y esa no está reconocida en el texto que se nos propone, sino que aparece en una norma de rango, de tipo de un tratado internacional, que es el artículo 13 del Pacto de Derechos Civiles y Sociales de San José de Costa Rica, que establece la posibilidad como derecho fundamental reconocido y respetado, y teniendo que respetarse por parte del Estado, de la libertad de generar proyectos educativos distintos a los estatales para que la libertad que tienen los padres pueda ser ejercida legítima y prácticamente. Resulta que el texto que se nos propone, esa parte la omite, y hay algunos constituyentes que dijeron, sí, pero como está reconocida en este texto internacional, igualmente está reconocida. Bueno, ahí hay un dato que es raro del texto del que se nos propone, y es que hay dos alternativas. O tengo dos normas de rango constitucional que se contraponen, que sería la solución como ya que darían estos constituyentes, o derechamente hay una norma constitucional que consagra la libertad de enseñanza solo como el derecho a los padres, pero no se consagra esta libertad para establecer ofertas educativas distintas. La única excepción, el único grupo que sí tiene un privilegio son los pueblos originarios, quienes, de acuerdo al 36 número 6, tienen el derecho de proponer ofertas educativas distintas de las estatales, que den cuenta de su cosmovisión, de su cultura, etc. Pero son los únicos habitantes de Chile que tienen esa facultad. El resto no la tendrían y solamente se toleraría por parte del Estado el reconocimiento de los establecimientos educacionales que actualmente están funcionando con ofertas educativas distintas de las estatales, pero no se podrían crear ofertas nuevas. Ahora, ¿y lo que dice la actual Constitución sobre la educación es muy distinto a lo...? Sí, o sea, hay dos cosas que hay que considerar. Esta Constitución que se nos está proponiendo para la votación del 4 de septiembre es una Constitución que es tributaria del neoconstitucionalismo latinoamericano, que se caracteriza por varias cosas, pero dos que son las que principalmente apuntan a esto. Primero, son normas constitucionales excesivamente detallistas. Hay muchas de las materias que podrían haberse quedado entregadas por ley. ¿Pero por qué no se hace? Porque dentro de esta lógica del neoconstitucionalismo, en este caso latinoamericano, es tratar de excluir cualquier posibilidad de interpretación de parte de los tribunales para que la norma se aplique tal cual como está. ¿Por qué? Porque en el fondo se supone que es una norma moralmente y éticamente superior a la que tenemos.
Por eso es tan de detalle, por eso entra a regular cosas como la participación de los profesores en el establecimiento educacional. Y eso choca un poco con lo que tenemos actualmente, porque lo que tenemos actualmente es muy tributario de las constituciones post-Segunda Guerra, la Constitución del 80, al margen de los que la crearon o las que la modificaron y los que finalmente la consagraron como norma constitucional. Se tomaron de normas europeas, o sea, ahí uno puede reconocer normas de la Constitución italiana, de la Constitución alemana, de la Constitución española, que son mucho más acotadas en cuanto a la extensión de los derechos y que permiten un mayor rango de interpretación por parte del Tribunal Constitucional o los cortes constitucionales, cosa que yo no lo veo acá, no lo veo tan con esa posibilidad. Y ese es un dato que hay que tomar en cuenta, porque finalmente en esa lógica la cantidad de normas que tiene esta Constitución es tal, son 399 artículos permanentes más, 389, perdón, artículos permanentes más 57 transitorios. Es una de las normas más constitucionales más extensas de nuestro mundo, y es claramente la más extensa que ha tenido nuestro país en la historia, si es que se aprobara. Ahora, el punto no es si a mayor cantidad es mejor la ley. Eso yo creo que es un tema que no necesariamente los que somos abogados sabemos, que las leyes tan específicas que permiten poco espacio para la interpretación terminan finalmente siendo un poco restrictivas de las libertades finalmente. Ahora, usted en una parte dice sería mejor votar un nuevo proyecto constitucional por capítulos, y eso Sí. Usted Sí. y esto no está, No. hay que votarlo el total, como viene. Exacto. Una de las cosas que más, diría yo, que le resta una expresión más democrática, cosa que se da en otros países, que es ir votando por capítulos o haber votado por capítulos. Porque eventualmente, y esto también me lo han preguntado muchas personas, Rodrigo, ¿sabe qué hay? De la Constitución esta que se nos está proponiendo me gusta el 70%, pero hay un 30% que no me convence. ¿Cómo puedo votar que apruebo si hay un porcentaje, 10, 20, 30, 40% que no me gusta? Entonces, cuando los países se han dado la madurez cívica suficiente, pueden votarla por capítulo de manera tal que tampoco se da esta situación que se va a dar probablemente el 5 de septiembre, de los que ganan y los que pierdan. Y eso claramente, si no lo tratamos bien, si no hay diálogo, si no hay conversaciones entre las distintas fuerzas políticas y sociales, puede generar una división muy difícil de salir y que lamentablemente puede terminar con actos de violencia parecidos a los del 19 de octubre o incluso con situaciones de divisiones internas que en una votación que hubiera sido por capítulo, nadie gana y nadie pierde, que es un poco la lógica de la casa de todos. Porque aquí en el fondo lo que se está planteando es, mire, esta es la casa, aquí están los planos, pero usted no puede tocar ni una coma del plano. Cuesta mucho quedarse contento con una casa donde en el fondo no me permiten decir, mire, me gusta esta parte de la entrada, pero no me gusta el jardín, ¿no podemos cambiar? Eso tiene más lógica de esta frase de cuña, ¿no es cierto?, de la casa de todos. Y en otros países hay experiencia de votos por capítulos, que es justamente lo que permite también generar un cierto nivel de unidad. Mi apreciación es que sea el resultado que sea, según la encuesta iría ganando el rechazo, ¿no es cierto?, va a requerir un pacto político nuevo que permite decir cuál va a ser la norma, porque está claro que la Constitución actualmente vigente tiene defectos de legitimidad que es muy difícil solucionar por el lado político, y ya se vio que por el lado político lo que hizo el presidente Ricardo Lagos en el 2005 no sirvió, no le dio digamos, el aura de legitimidad que requiere o que pide la ciudadanía, pero eso no quiere decir que lo que haya estado allí o lo que se respetó de la Constitución de 1980 y que quedó en la Constitución del 2005 sea algo que tenga que ser proscrito solo por eso, porque son cosas que eventualmente funcionan, que han funcionado y que han permitido en el fondo, más bien que mal, una vida política en el último tiempo. El tema más complejo ahí es sacar el ámbito político de que esta es una constitución neoliberal. La constitución actual es una constitución claramente más liberal que la que se nos propone, pero no hay un artículo de un amigo mío que hizo su tesis sobre el tema, que es justamente qué tipo de constitución económica tiene la Constitución de 1980 pura y la que tenemos actualmente. Yo creo que ahí hay mucho que hablar, porque el concepto de constitución económica viene de Alemania. Y esa constitución económica no apunta a
establecer un modelo, sino que más bien es la descripción de aquellas normas que están en la Constitución que permiten un modelo económico u otro. Y aquí voy a extender 2 minutos. En España, usted tiene un sistema donde prácticamente, que políticamente es muy distinto a Chile, pero en lo que es constitución económica, usted tiene un Estado, o sea, una garantía constitucional liberal, donde los particulares pueden hacer su negocio, pero permite que el Estado intervenga, y eso ocurrió en la década del 80 en España, intervenga a las empresas cuando por necesidad pública no pueden cerrar. Hay un caso ahí famoso de Rumasa, que eran 40.000 empleos que iban a quedar, y el Estado interviene y evita la quiebra. Eso en la Constitución del 80 no podría pasar, pero en la Constitución que se nos propone ahora es al revés. Si usted va a quebrar, el Estado dice venga para acá y nosotros nos hacemos cargo. Pero usted no tiene la libre iniciativa, está el libre emprendimiento, pero por ejemplo en materia vocacional eso no se da. Bueno, un tema bastante importante para conversar, y la idea, ¿cierto?, es informarse para votar de forma, como se dice, informada, ¿cierto?, este próximo 4 de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Y por venirnos a contar un poquito, ¿cierto?, lo que trae esta nueva Carta Magna que se va a presentar en septiembre. Ojalá que todos votemos informados, que leamos, que veamos lo que se dice y veamos qué interpretación nos damos nosotros más que la que nos dan los influencers, Twitter, o etcétera. Yo agradezco mucho el espacio y ojalá que, como digo, leamos y votemos súper informados. Muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien. Hemos conversado con el abogado Rodrigo Díaz Ahumada. Vamos a una pausa y estamos de regreso. La municipalidad está invitando a los dueños de mascotas a participar en los mejores talentos en la primera feria canina. Atención familias. La Municipalidad de Arica, a través del Departamento de Enlace Norte de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, invita a las y los dueños de mascota a inscribir a su perro para que participe en la búsqueda de los mejores talentos en la primera Feria Municipal Canina. El concurso se enmarca en visualizar la tenencia, algo que comúnmente se da en nuestras ferias comunitarias y que de gran manera el alcalde Espíndola quiere promocionar en esta primera Feria Municipal Canina. La tenencia responsable de mascotas, actividad que se efectuará este viernes 12 de agosto, señaló Kim Mei Wen Chuman, encargada Departamento de Enlace Norte de la Dideco. Los interesados pueden inscribir a su mascota en los concursos Mejor Gracia, Mejor Disfraz junto a Mi Humano, Premio al más longevo y Premio al más obediente. Para ello debe inscribir de manera gratuita a tu perro, indicando teléfono y tu nombre al correo enlacenorte@municipalidadarica.cl. Es importante recordar a todos los dueños de perros y gatos que tienen la responsabilidad de registrar a sus mascotas, para lo cual deben entrar en la página web .registratumascota.cl, la que permitirá ingresar las solicitudes de registro bajo 2 métodos, como son el registro mediante el implante de un microchip y el método de registro externo. La municipalidad, como institución pública, promueve la implantación del microchip totalmente gratis, ya que es un mecanismo preventivo por la situación de abandono de las mascotas y que, a su vez, permite la inscripción en el registro nacional. Esta es una medida que permite el resguardo de animales y también velar por una tenencia responsable de mascotas. Y más del 80% de los pagos del bono Chile Apoya de invierno ya fueron realizados por depósito.
Desde el comienzo del pago del bono Chile Apoya Invierno, el 80% de los pagos ya se realizaron mediante depósitos en las cuentas de Banco Estado. Así lo informó la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jennifer Lazo Vergara, quien acudió junto al delegado presidencial Ricardo Sanzano Teiza hasta la Caja Los Héroes para conocer cómo se estaba realizando el pago de manera presencial en las cajas habilitadas de este centro de pago. El delegado presidencial de Arica, Ricardo Sanzana, comentó que esta es una de las formas que tenemos como gobierno de generar las condiciones en momentos tan complejos desde lo económico, ya que sabemos lo que significa el invierno en cada una de nuestras familias. En Arica hay más de 46.000 beneficiarios en esta primera instancia y en el segundo listado estará a contar del 22 de agosto. Son más de 5.500 millones de pesos los que estarán disponibles para ser entregados, de los cuales el 80% ya ha sido depositado a través de la cuenta RUT, por lo que llamamos a quienes tengan suscrito este formato para recibir los beneficios puedan revisarlos. De otra forma, en Caja Los Héroes se estará pagando de manera presencial. El segundo periodo de pago a partir del 22 de agosto corresponderá a las familias usuarias del subsistema Seguridad y Oportunidades. Al 1 de agosto del 2022 por sus integrantes que no hayan sido considerados en los puntos anteriores y que cumplan con alguno de los requisitos. Cabe destacar que la segunda nómina de pagos se preparará con la información que entregará el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de acuerdo a la actualización del Registro Social de Hogares. Pausa y regresamos. Siga informándose con nosotros, ahora con Portavoz Noticias. Arica TV presentó Arica Informa.